Del Financiero, experto en muchas materias, entre otras la seguridad. Raimundo, bienvenido, muy buenas noches. Encantado. Le doy la bienvenida de manera muy especial a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y cabeza de la consultoría GLAC, también colaborador del Financiero. Genaro, bienvenido. Gracias, Enrique, muy amable. Gracias. Desde Houston, desde el Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice, Tony Payán, experto en muchas materias también, entre ellas la seguridad, prologuista de un libro que vamos a comentar el día de hoy. Tony, bienvenido al Financiero. Al contrario, gracias por la invitación. Y nos acompaña también el doctor Jaime Domingo López, director corporativo de Grupo Lauman y también experto en temas de seguridad. Jaime, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Eso. Va a publicarse, de hecho ya está en formato electrónico, un libro escrito por Genaro García Luna con el título de Seguridad con Bienestar. Una visión acerca de la problemática de la seguridad en México y de las maneras a través de las cuales se tiene que responder a esta. Es un libro, vamos a platicar abundantemente de él, cuyo prólogo fue escrito por Tony Payán. Quisiera pedirle a Tony si nos da una perspectiva general de lo que contiene este documento, este texto de Genaro García Luna. Tony, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y gracias a Genaro. Genaro y yo nos pasamos un par de días trabajando, comentando sobre estos temas en Houston hace algunos meses. Conocí un poco, no el texto mismo, sino un poco de sus ideas y de cómo estaba desarrollando estas ideas. Y finalmente me pide que escriba el prólogo de este libro, entonces me tocó leer las primicias de este, que yo considero un importante libro, una importante contribución al debate que se avecina, no solamente en esta campaña electoral, sino en el futuro de la seguridad de México. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es decir algo sobre el autor. Obviamente, habemos muchos expertos en seguridad, habemos muchos académicos que estudiamos el tema de seguridad, que estudiamos la política en México, etcétera. Pero yo creo que nadie ha visto la seguridad en México, la ha vivido, ha lidiado con el tema de la seguridad, como lo ha hecho Genaro García Luna. Entonces, la perspectiva es desde aquella, desde un practicante de la seguridad, una persona que estuvo involucrada en estos grandes temas, estos grandes retos de México, y además es sorpresivamente un texto muy útil para los académicos. Es un texto que hay que leer con mucho cuidado, que hay que desmenuzar, que hay que leer en los márgenes, entre líneas, abajo, arriba, atrás, etcétera. Yo creo que contiene muy importantes lecciones. Y digo que es un texto un tanto académico porque en cierta manera, al principio, brevemente, Genaro nos da una idea de cómo el delito ha evolucionado en México y nos damos cuenta rápidamente que el delito, como está conformado hoy, las estructuras, la jerarquía, el poder de fuego, la manera en la organización, la manera en que se acercan a los delincuentes a la sociedad y la intimidan y extraen recursos de la sociedad, no es algo nuevo, es algo que ha ido evolucionando. Entonces empieza con una explicación efectivamente de la evolución del delito y ahí inmediatamente se da uno cuenta de que en realidad el Estado mexicano ha sido negligente. No administraciones priistas ni panistas, todos. El Estado mexicano en general ha sido negligente, quizás porque antes no era necesario construir el sistema judicial, el sistema de administración de justicia, el sistema policíaco, era finalmente un sistema que de alguna manera embonaba políticamente bien y de ahí, a partir de la política presidencial se tomaban muchas decisiones, pero cuando el país transita a la democracia, transita a una pluralidad política, a una política de contención, de peleas entre partidos, entre políticos, etcétera, pues obviamente el Estado pierde esa capacidad institucional, se va retrayendo por el propio modelo económico y todo esto está bastante bien explicado, aunque brevemente, pero me parece que está claro en el libro. Creo que después de darnos una
una idea de la evolución del delito y de cómo llegamos, o cómo esa pirámide evolucionó sobre el tiempo. Genaro aborda otro tipo de temas. Hay un segmento en donde él parece ser un reporte de políticas públicas, de esos que producimos en los think tanks, porque habla sobre la plataforma México, hay tablas, hay números, hay estadísticas, hay gráficas, hay muchos datos que nos da de su experiencia, de cómo construyó las instituciones, solamente para verlas después caer en este sexenio, retraerse un poco. La administración Peña decide terminar con la Secretaría de Seguridad Pública, ingresarla a la Secretaría de Gobernación. Finalmente me parece que queda claro que esto fue una involución, una palabra muy técnica, pero que finalmente es lo que significa, que en materia de seguridad este sexenio prefirió dedicar su capital político a las grandes reformas económicas, estructurales del país y finalmente abandona el tema de la seguridad. Entonces parece que nos encontramos otra vez en el momento cero, y la palabra que Genaro utiliza en el libro, que me parece que es muy poderosa y muy importante, es involución. Y termina ofreciendo un modelo que es sorpresivo. Para estar hablando con un ingeniero, una persona que conoce de inteligencia, una persona que estuvo a cargo del aparato de seguridad, del aparato policíaco en México, es interesante ver que el modelo que él propone para el futuro incluye variables que uno no esperaba ver en un libro de una persona que dirigió la seguridad de México. La inequidad, la pobreza, la desigualdad, los temas importantes. Es decir, la seguridad no es nada más un problema de seguridad. Yo creo que en el libro queda claro que la seguridad es también un problema de desarrollo económico, de desarrollo humano, de integración de poblaciones a las grandes corrientes económicas, a la clase media. Efectivamente, yo creo que lo que queda claro al final del libro, de este interesante texto, es que el acercamiento a la seguridad en el futuro tiene varias aristas importantes. No solamente el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, sino también un compromiso del Estado mexicano transseccional de poner atención a este gran problema, y finalmente el tema de la inequidad y la pobreza. Es decir, de permitir que estas poblaciones, muchas de las cuales conocemos en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Puebla, etcétera, pues tienen una tentación. No tienen los recursos para alimentar a sus familias, para integrarse al mercado de consumo, etcétera, y terminan de alguna manera siendo la materia prima que el crimen organizado utiliza para reclutar jóvenes, hombres al crimen organizado. Entonces, este es un acercamiento integral que este libro propone, y me parece que es engañosamente sencillo. Aquí hay mucho material, y yo creo que es un texto que debemos leer con un marcador y un lápiz para hacer anotaciones y definitivamente marcarlo cuidadosamente. Es muy rico y hay muchos aspectos que vamos a ir abordando en detalle. Hay uno de ellos que tiene que ver con la historia. Quienes tenemos suficiente edad nos acordamos de cómo era la delincuencia en México en los 60, donde eran noticias los robos a transeúntes o los robos en domicilios. ¿Cómo pasamos, Genaro, de esta circunstancia que vivimos hace 6, 7 décadas a una en donde se convierten en noticia los enfrentamientos con armas de alto poder de grupos cuyo poder de fuego se equipara al de los órganos de seguridad y que están organizados de manera sofisticada y compleja? ¿Cómo es ese tránsito en la historia del delito en México? Enrique, bueno, primero, como usted señala y ya lo comentaba Tony, el libro lo que hace es explicar cómo fue esta evolución en la logística criminal, cómo se van dotando de armas más poderosas los delincuentes en un mercado que también evoluciona. México entra a un mercado abierto donde encuentran los delincuentes ventajas técnicas y de operación para traficar armas, y Estados Unidos también es laxo en el control de armas. Esta fórmula les da ventaja operacional, y esta evolución criminal toma esa ventaja técnica para irse cada vez siendo más poderosos en uso de armas, que pasan de tener un revólver a tener armas inclusive de tierra-aire para tirar helicópteros o tirar equipos de más alcance. Pero además se suma una involución que se genera también institucional en las policías. Se deja invertir en inteligencia, en procesos, en sistemas, se pierde el perfil policial.
se empieza a denostar algo que es muy importante en seguridad pública, que es el binomio sociedad-autoridad. Para que exista seguridad pública en una entidad, se requiere que exista una gran articulación con la sociedad. Y cuando se rompe esa articulación de este binomio, el costo es altísimo. Este esquema de articulación con este binomio inicia justo cuando el despliegue territorial de la sociedad se suma a la detección temprana del delito. Si esto no está articulado, el Estado no es capaz de poder integrar esta denuncia o esta detección temprana para atenderla. Y este fenómeno fue creciendo y fue generando un vacío entre esta interlocución con la autoridad y generó también esta evolución criminal que después se convirtió de pasar a ser un delincuente que robaba a un transeúnte, después a un banco, después a un secuestro y después se integraba en células para poder robar o secuestrar o entrar en narcotráfico. Esta evolución generó un perfil diferente criminal. Ya no obedecía al delincuente aislado, solo, con armas pequeñas. Ya implicaba un comando armado con armas de alto poder que tenían ya logística criminal más poderosa. Inclusive, debo decirlo, en este proceso que se explica en el libro, también se analiza cuando el Estado mexicano, en el esfuerzo para combatir el crimen, ocupa fuerzas especiales del ejército mexicano, que en mi perspectiva son de las mejores del mundo. Hubo por ahí gente que se desvió y que compartió este conocimiento en la actividad criminal. Y esto también sumó a ese conocimiento criminal que evolucionó también en la estructura criminal para el control territorial que había de los cárteles de droga, ¿no? Eso se explica en el libro y se va explicando cada etapa del proceso para identificar cómo es que se coinciden tres factores. Para que esta violencia se requieren tres componentes. Se requiere un mercado ilícito, se requiere que exista una logística delictiva y se requiere que exista un deterioro institucional. Cuando esto se conjuga es cuando hay violencia. Puede existir los tres componentes o solo dos, pero si no interactúan, no hay violencia. Cuando interactúan es cuando hay violencia. Y eso pasó. Este esquema fue generando esa interacción y fue creciendo el esquema de violencia a lo que hoy conocemos en el país. Hay quien piensa, Genaro, que estamos en el peor momento en términos del poder de fuego y la capacidad organizacional de los organismos delictivos, de los cárteles y las mafias. ¿Es así o en la historia reciente de México ha habido etapas en donde estos grupos han tenido aún más poder que en el presente? Bueno, yo duré casi 25 años estudiando el fenómeno de la seguridad nacional y pública, y México ha transitado fenómenos similares en etapas pasadas, cuando existía los cárteles Soriano Félix, el Chapo en su momento, cuando existía el Mayo con el poder que ya se señalaba. Existía una violencia extrema que no, probablemente la diferencia sea que no existían redes sociales, que no había esta transparencia que se genera hoy con estos medios de comunicación, pero había en aquel momento, ustedes recordarán que había gente que les entambaban vivos en tambos de cemento, ¿no? La violencia ha sido extrema, porque una herramienta clave del esquema operacional es que la violencia es un instrumento para el control interno de la estructura criminal y para inhibir al contrario, al adversario criminal. Eso ha existido, es una herramienta que usan los criminales para poder generar este mecanismo. Ha habido en México etapas diferentes, en diferentes momentos donde ha habido violencia bajo este enfoque, probablemente con más alcance, con más sanguinaria, con más fuerza, puede ser. Pero déjame interrumpirte. Lo que nos estás diciendo es que las organizaciones criminales en el pasado reciente o no tan reciente, eran mucho más sanguinarias, más violentas que las organizaciones criminales hoy en día. Y me refiero directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, que está señalado en informes tanto en Estados Unidos como en México como el cártel más poderoso, pues incluso organización criminal de esta naturaleza más grande, más fuerte del mundo. Bueno, los reportes que hacen esta referencia es la actual circunstancia del país, ¿no? Sin duda es un cártel violento que encuentra ventaja en muchos sentidos. Encontró la ventaja de las autodefensas, encontró la ventaja de un armamento que está en el mercado ilícito, encontró un deterioro importante institucional en algunas áreas de la policía,
encontró una lógica de mercado ilícito para el consumo de drogas que se está generando, y también encontró la ventaja de la comunicación en torno a estos nuevos mecanismos que se dan. Es impresionante ver la mecánica que hay para poder intimidar o para generar noticias en torno a redes sociales o medios de comunicación en torno a esos hechos. Si ustedes checan noticias de hace de los años 70, 80, 90, verán en el alcance que había noticias que había en aquel entonces donde había operaciones de igual o más magnitud que no tenían ese impacto de comunicación porque no existía esa capacidad de comunicación que hoy tiene México. Sin embargo, la operación criminal era igual o peor. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que hoy el armamento, la mecánica criminal, el nivel de intimidación lo usan como fórmula para generar este nivel de violencia para la sociedad, que se repliegue y seguir rompiendo y generar este abismo entre la interlocución entre la autoridad y la sociedad, que es básica para tener alcance en el tema de seguridad. Pero, Jaime, perdón, sí. Genaro, bienvenido. Gracias, doctor. El libro es muy provocador y siguiendo lo que propone o lo que provoca Raimundo, a mí me parece que hay algunas frases muy elocuentes en tu ensayo que sí vale la pena que pongamos de relieve. Porque hay una frase fuerte cuando dice que el uso de las Fuerzas Armadas, que coincido, son de lo mejor que tenemos en el mundo, no es una muestra de fortaleza del Estado mexicano, sino de debilidad. Y esa aparente paradoja la desarrollas más adelante, pero hablas de que no ha habido esa evolución institucional que acompañe el crecimiento del fenómeno del crimen organizado y que hoy en el momentum de los 3 vectores que tú analizas tiene un pronóstico de corto y mediano plazo preocupante. Ese tema de la involución institucional, ¿cómo lo quieres explicar? Doctor, es un tema de los más importantes. Además, yo creo que es el eje dentro de lo que sería la parte de deterioro institucional. Yo creo que el trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido ejemplar para México. Ha sido un trabajo que a México le dio respiro en momentos difíciles de seguridad pública. El punto ahí es que se tendría que haber trabajado urgente inclusive para crear condiciones y crear capacidades institucionales en policía civil. Cuando digo civil, no es que no haya militares retirados en policía. Puede haber. El reto es que exista un marco normativo civil que le dé un proyecto de vida a cada policía, para que no se tenga que reinventar cada 6 años. Pero lo segundo es que, estando fuera, ahora que me toca estudiar modelos en el mundo, justo observaba que cuando en la urgencia se usa esa fuerza que es importante para dar respuesta a esa necesidad y se deja de invertir en las policías, el costo es muy alto. Porque no solo se queda un vacío que usted señala, doctor, en esta parte, sino que además hay un gran desgaste para las Fuerzas Armadas. Y el gran riesgo es que se pierda legitimidad en ese uso de fuerza, que es muy peligroso para un Estado. En suma, para que un país sea democrático requiere tener instituciones civiles de seguridad pública. No puede tener Fuerzas Armadas en la calle. Es más, todavía más en ese concepto. En Europa, en América, fue tal el cuidado que ha habido para evitar que existan operaciones de Fuerzas Armadas en la calle, que han tenido que llevar a los congresos la prohibición formal, tácita, de usar Fuerzas Armadas en la calle. Explícita, perdón, Fuerzas Armadas en la calle. ¿Por qué? Porque la apuesta es crear condiciones donde una instancia civil evolucione en el tiempo para crear esa capacidad que requiere el Estado en el enfoque democrático para garantizar la protección social completa. Y cuando usan Fuerzas Armadas per se, con ese concepto general, se deja de construir. En México, por ejemplo, la única policía que tiene ley es la Policía Federal. Cuando tiene que haber un marco legal para cada policía en el país. Y tiene que haber normas. Es más aún todavía, en México no está formalmente legislado el alcance específico de uso de fuerza, por ejemplo. Y cuando se habla de armas de alto poder y se encuentra con las Fuerzas Armadas, ese tema no está claro. Y esos vacíos son los que tiene ventaja la parte criminal porque encuentra una ventaja técnica al momento de operación donde el Estado se ve limitado en ese combate. Yo creo que mi perspectiva es al revés. Se debe generar un impulso fuerte para seguir dándoles mayor alcance a las Fuerzas Armadas en el país
dándoles mayores recursos técnicos, mayor capacidad, mayor adiestramiento, mayor tecnología para subir su capacidad técnica de las Fuerzas Armadas, pero también generar capacidades en cada nivel de gobierno para crear esta infraestructura que se requiere de policía en cada nivel de gobierno, para tener alcance en la cotidianidad de la seguridad pública, porque basta ver la logística operativa de las Fuerzas Armadas y no corresponde a una policía. Me ha tocado ver fotografías en los medios de comunicación donde para poder cuidar al tren, un soldado no puede dispararle a alguien que está robando un costal de maíz. Robo de combustible. O de combustible. Si estuviera un policía ahí, seguro con una macana probablemente hasta inhibiría el robo. Pero son cosas diferentes que se tienen que articular para que el país tenga esas capacidades alineadas. Sin duda, nuestra mayor fortaleza son las Fuerzas Armadas y tenemos que protegerlas, cuidarlas, mantenerlas en un estatus que nos dé esa visión para que cuando ellos participen tengamos la capacidad, el nivel, la tecnología a ese estándar militar, para que no se hagan policíacas. Es más, un tema delicado que hay que cuidar es que las Fuerzas Armadas no se hagan policíacas. Eso hay que cuidarlo mucho. Porque eso, la práctica en el mundo, cuando eso pasa, genera un gran deterioro social. Hay un gran riesgo con eso. Hay que cuidar mucho que no se haga ejércitos policíacos. En logística, en operación, en doctrina, eso hay que cuidarlo mucho. Al revés, hay que separar para que el ejército tenga mejores circunstancias técnicas, mejor tecnología, mejores salarios, mejor estatus, y sea nuestro ejército, que sea nuestra élite en todo lo que implique seguridad nacional y lo que implique para el Estado mexicano la defensa de Estado. Y las policías que hagan su trabajo en cada nivel de gobierno. Pero hay que construir ese andamiaje. Tenemos que construir las leyes, la infraestructura, la normatividad, la metodología, que es parte de lo que el libro explica, donde ya México tiene un avance importante, que se tiene que articular, se tiene que volver a integrar para darle habilidad. México sin duda tiene hoy talento, personas capaces, tiene recursos. Se requiere esta perspectiva para integrar esa visión, con algo que ya señalaba Tony, que este ejercicio que hacemos en el libro plantea dos grandes ejes. Un eje que está ligado con el estudio de variables para atender la inseguridad desde el origen, atendiendo temas sociales, educativos, económicos, asociados a la violencia, de origen, pero también atender los ámbitos que componen o que forman la violencia, la estructura criminal. Ya lo comentaba, los tres componentes: mercados ilícitos, el tema de logística delictiva y el deterioro institucional, que está vinculado con este componente. Si nos permites, Genaro, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para platicar, para abundar en este debate. El tema del debilitamiento institucional. Uno ve la cantidad de instituciones que han pasado en los organismos de seguridad, la Policía Federal de la PFP, los GAFES en el Ejército, el CENDRO, y sin embargo parece que se ha debilitado institucionalmente la seguridad, los organismos de seguridad en México. Vamos a una pausa y regresamos en un momento para continuar con este programa especial sobre seguridad con bienestar. Regresamos.